En menos de una semana termino mi gestión en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y tuve el enorme privilegio, entre muchos otros, de ser invitado a charlar a todos estos foros que he organizado durante este tiempo la Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral. Mi casa, pues, el Poder Judicial de la Federación. Debo decir, y lo digo con orgullo y sencillez a la vez, que nunca en los 20 años del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha habido tanto impulso a las políticas de transparencia como ahora. Es gratificante ver que lo que entregamos como cuentas es mucho más abierto en términos de justicia abierta y mucho más transparente, si se permite la expresión, de lo que era cuando iniciamos. Hoy todas nuestras sesiones se celebran en público, las sentencias están en internet en 24 horas, el comité de adquisiciones es videograbado y se puede rastrear cómo se compra cada uno de los lápices que usamos en el tribunal. Tenemos un canal de internet, de televisión por internet con múltiples programas y actividades. Usamos dispositivos móviles o aplicaciones para dispositivos móviles, el de Tribunal Abierto. Estamos a 2 o 3 clics de la ciudadanía para que vean nuestras sesiones, nuestras resoluciones, cosas interesantes como un resumen de las sentencias en 2 líneas. Saben todos ustedes que en México hay 100 millones de teléfonos celulares, más de 65% de ellos con acceso a redes y nos pueden ver desde cualquier lugar del mundo. Además de que usamos redes sociales, varios de mis colegas y un servidor estamos en Twitter, en Facebook, lo mismo que las páginas del tribunal. Creemos en el tribunal abierto, en el gobierno abierto como un cauce de doble vía con la ciudadanía. Creo además profundamente que una interpretación del derecho es exitosa en la medida en que los elementos que la conforman permiten entenderlo. Y si no comunicamos bien, me parece que no estamos juzgando bien. Y temo decir, o temo repetir, porque lo he dicho muchísimas veces, que la ciudadanía no suele entender al Poder Judicial. No estoy hablando de la ciudadanía mexicana y del Poder Judicial de la Federación, sino una disociación o distancia natural que existe entre los ciudadanos del mundo y el Poder Judicial de donde esté. A principios del siglo, cuando tuve el enorme privilegio de participar en la redacción de la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, me gusta también recordarlo, es un signo en mi biografía importante, cuando una periodista del New York Times, Ginger Thompson, nos bautizó con el nombre de Grupo Oaxaca, y redactamos esa primera ley federal. Los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión nos dijeron, hay varios temas que no pueden entrar a la ley, o sea, ni siquiera están en la mesa de negociación para que no se desgaste. Los partidos políticos no serán sujetos obligados, las universidades tampoco, los sindicatos tampoco, y para el Poder Judicial de la Federación y el Poder Legislativo se hizo un artículo muy tímido en esa Ley Federal de Transparencia. Un artículo a partir del cual los poderes, en ejercicio de su propia soberanía, podían desarrollar normativa y orgánicamente lo que ellos consideraran. El Poder Judicial de la Federación fue la gran revelación. Eso lo escribí antes de tener el honor de integrar el mismo, porque ahora también pues, es relativamente sencillo ver desde dentro de casa qué es lo que ocurre. La vieja idea del juez juzgando encerrado en su cubículo, con la toga puesta, y que sale a colgar la sentencia a los estrados para decir el derecho, creo que ha cambiado muchísimo. Tenemos un Poder Judicial de la Federación abierto. La gente sabe quiénes somos, sabe qué hacemos y sabe cómo lo hacemos. Y si me permiten, me limitaré a hablar del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en tanto un tribunal abierto. Comienzo por el final. En 2015, cuando fue la cumbre para el gobierno abierto, la cumbre mundial, aquí en la Ciudad de México, porque México presidía esta asociación de estados, de 500 instituciones participantes de prácticamente todos los países del orbe, el Tribunal Electoral de México fue el único tribunal inscrito. Es decir, hay una cultura que deja de lado al Poder Judicial en el resto del mundo. Tenemos un Poder Judicial abierto y el Tribunal Electoral es un tribunal abierto. Y además lo somos antes de esta oleada o expansión de la idea del gobierno abierto del presidente Obama en 2009 con 4 elementos: de transparencia, rendición de cuentas,
participación ciudadana y uso de las tecnologías. En las 4 ramas creo que nos adelantamos. Claro, no lo sistematizamos de la misma manera como se ha enunciado a partir de los estudios de este impacto mundial para abrir lo que hacen los gobiernos, pero sí estamos en ellos. Y desde mucho tiempo antes citamos a Bobbio con el hecho de hacer en público lo que es público como un elemento característico de las democracias. Decía el mismo Kelsen, y lo tenemos por ahí en algunas sentencias, que lo que debe de caracterizar a las democracias es la claridad. Y lo digo que lo tenemos en algunas sentencias en donde hemos tratado de evolucionar con un lenguaje más llano y acercarnos a la ciudadanía. En lo personal, perdón, ministro, que hable de un servidor, pero me invitaron a hablar y hay que aprovechar esta magnífica oportunidad. Perdí en la primera sesión con mis colegas, en la primera sesión previa, el formato del proyecto de sentencia que presenté. La verdad, yo lo presenté sin antecedentes, directo al jamón, algo así como el modelo del Tribunal Constitucional alemán, el italiano, un poco el español o la Corte Constitucional francesa. Me dijeron que no, tengo algunos colegas, digamos, más formalistas en ese sentido. Por fortuna el presidente Carrasco no es así y me encargó, cuando fue un error encargármelo a mí, pero fue un acierto echarlo a andar, cuando lo designamos presidente, meternos a la cuestión de tribunal abierto. Y fuimos el primer tribunal abierto en el país y habría que ver el mundo dentro de esta oleada de la Alianza para el Gobierno Abierto. Decía que por lo que hace a los trabajos de un servidor, todos mis proyectos de sentencia desde que entré tienen un índice, porque a la gente le cuesta trabajo ver las sentencias. Y de nada sirve, lo que decía muy bien el profesor Juan Manuel, el exceso de información. Podemos, ¿cómo es? Lo de información y infoxicación. Una infoxicación. Podemos caer en la infoxicación. Nosotros hemos resuelto en 10 años alrededor de 60,000 asuntos en la Sala Superior. Tener 60,000 sentencias con una media de 50 o 100 páginas en la red, pues es todo y nada, porque es muy difícil que sean fiscalizadas todas en su totalidad. Por ello tengo un índice para que la gente vea en dónde está, digamos, el agravio que resuelve. Tenemos un diagrama de flujo para que con un solo impacto visual, un mapa de la sentencia se pueda ver, y un resumen que tienen mis secretarios de estudio y cuenta prohibido excederse de 3 páginas, para que uno sepa de qué va la misma sentencia. El único caso donde nos hemos excedido fue en la sentencia para la calificación jurisdiccional de la elección presidencial del presidente Peña Nieto, que fui ponente junto con el presidente Carrasco y otro de mis colegas. Ahí sí el resumen es de 10, 12 páginas y tenemos más, digamos, infografías. Dice el juez Brennan que lo que caracteriza o lo más sano para las democracias, el juez Brennan de la Corte norteamericana, es la luz del sol. Y el Poder Judicial, culturalmente, en todo el mundo, prefería la luz de los focos o de las lámparas. Hoy no es así. Este evento, con mucho respeto, es mayor que el que organiza el Ejecutivo Federal respecto de los aniversarios de la transparencia. Y son muchísimo más sujetos obligados los que hay en la Administración Pública Federal, como es normal. Por eso digo que el Poder Judicial de la Federación es la gran revelación respecto de estas cuestiones. Decía que nos adelantamos a la idea de gobierno abierto. En 2006, nosotros recién llegados a la Sala Superior, hicimos pública nuestra agenda. No sé qué otra institución del Estado mexicano tenía ya en 2006 la agenda en Internet de los titulares de la misma. Ustedes, si no me creen que estoy aquí, pueden ver en su teléfono, en la página del tribunal, que estoy aquí con ustedes. Es decir, todo lo hacemos en público. ¿Y para qué sirve eso? Bueno, desde luego es un mecanismo de rendición de cuentas, pero tiene una función muy importante en la parte jurisdiccional. Cuando una de las partes sabe que me viene a ver su contraparte, pide una cita y desde luego se le da. Y eso ocurre con todos mis colegas. Llegando, renunciamos en público a un fideicomiso para el retiro que se había aprobado por los anteriores integrantes de la sala, que no se había aprobado en público. Y nosotros renunciamos
al mismo en público porque generaba mucha controversia y no coincidíamos con él, aunque era algo legal y es una cuestión de política judicial. En las redes sociales nos ha ido bien. La gente está interactuando con nosotros. Eso no es común tampoco en un tribunal constitucional. Estamos abiertos a lo internacional. El diálogo jurisprudencial que tenemos con tribunales del mundo es propio de nuestra época, no es ninguna gracia y creo que le hacen todos los tribunales o debieran hacerlo. En la época de la globalización de los derechos, este mundo globalizado nos obliga a vernos, pero también a proyectar. Y eso nos obliga también a rendir cuentas respecto de lo público que vamos haciendo cuando estamos juzgando. Somos también más abiertos por lo que hace a requisitos de procedencia, de admisión de pruebas, amicus curiae y otras cuestiones jurisdiccionales. Peritajes antropológicos, por ejemplo. Invitamos cuando juzgamos asuntos de comunidades indígenas. Somos abiertos administrativamente. Nuestras herramientas son cotidianas. Déjenme dar algunos datos que creo que son importantes. Hemos recibido de 2006 a la fecha, de noviembre de 2006 a la fecha, exactamente en 10 años, 5,728 solicitudes, con corte ayer, no sé si llegó alguna más, 5,728 solicitudes de acceso a la información. Hemos proporcionado la información en todas, solo hemos tenido 56 recursos de revisión. De 5,700, solo 56. Y de estos 56, más de la mitad son infundados, porque no existía la información, porque ya se había proporcionado o porque era información pública. Pero eso creo que no es lo importante. Lo importante es que tenemos una página de internet que tratamos de que sea amigable. Hemos recibido millones de visitas al año. Estamos a punto de llegar este año a los 2 millones de visitas con un promedio de navegación de 5 minutos, 4 y poquito. Y todos por lo menos descargan algún documento. Es decir, sirve estas cuestiones para la ciudadanía. Como bien sabrán, el tribunal está en Culhuacán y no es necesario desplazarse a Culhuacán para saber algunas de las cosas que juzgamos y pueden verse ahí. Hemos juzgado ya cuestiones de transparencia, de tal suerte que la parte de tribunal abierto, de acceso a la información y de transparencia no solo es una política pública o una política judicial de rendición de cuentas de quienes somos sujetos obligados de esta ley, sino también un objeto, un derecho fundamental para garantizar a nuestros propios justiciables. Parece algo muy general lo que estoy diciendo, pero déjenme decirles que de 2006 a la fecha hemos resuelto más de 8,000 juicios, en los cuales está relacionado el acceso a la información o la transparencia. Las salas regionales y la sala superior. Esto no existía en el país hace 2 décadas. Hoy que está tan en boga, no existía en el texto de la Constitución. Cuando se reforma el último párrafo del artículo 6, en el cual se establece que el Estado garantizará el derecho a la información, la idea que se tenía era muy distinta. Las interpretaciones de la Corte en ese sentido tienen que ver, y en esa época, con las propias exposiciones de motivos de las reformas en concreto. Pero era una cuestión de ley ferenda, nunca se hizo la ley y tuvo 2 interpretaciones históricas. Uno por lo que hace a la materia política, a los partidos políticos, y otra por lo que hace a los propios medios de comunicación. Pero la realidad es que este país fue opaco y criptocrático. Reyes Heroles decía que la información es poder, pero lo decía en un sentido de soy tan poderoso que tengo información que tú, que no eres tan poderoso, no posees. Hoy esto es impensable, generacionalmente es impensable. No sé si ustedes saben que el 45% de los miembros del padrón electoral son hijos de la transición democrática. Es decir, ven como algo cotidiano el hecho de poder solicitar alguna información a un ente público, que se trata de un derecho fundamental para ellos y que si no se satisface pueden llegar incluso a la más alta jurisdicción del Estado para satisfacer un derecho violado o para reponer un derecho violado. Citando a mi querido presidente Carrasco, déjenme decirles un secreto que espero que no salga de este cuarto.
Cuando hicimos la primera ley de transparencia, estábamos viendo los temas y dijimos, ¿qué hacemos con la materia electoral? Y la respuesta de todos fue, no, el presidente Zedillo en 1996 dijo que el tema electoral y que la reforma electoral estaba resuelta en este país. Todos creíamos eso, no sabíamos la dinámica tan vigorosa y tan complicada que hemos tenido después de algunos procesos electorales. Y nosotros, cuando diseñamos el modelo electoral, blindamos el resultado del mismo, es decir, las boletas electorales y el resultado de las casillas, para que no se pudieran abrir los votos o los paquetes. Se decía que antes podían embarazarse las urnas o los paquetes, que había más votos que votantes, etcétera, etcétera. Y entonces se hace un sistema blindado para eso. Mientras tanto, vamos regulando en materia de transparencia, unos años después, el principio de máxima publicidad. Se encuentran frente a frente y no parecía que no hay solución. Porque después de la complicada elección del 2006, cuando viene esta premisa equivocada jurídicamente del voto por voto, casilla por casilla, y no prospera, la revista Proceso, con mucha inteligencia periodística, dice, bueno, pido por vía de acceso a la información, acceso público a todos los paquetes electorales que están en los 300 distritos electorales. El IFE en ese tiempo creo que se pone nervioso y dice, no, y hay una causal de reserva que es la seguridad nacional. Eso se impugna en el tribunal y decimos, no tiene nada que ver con la seguridad nacional. Sin embargo, vamos a analizar el caso para ver qué sucede. Mis colegas muy generosos me dijeron, órale, tú que eres el transparentólogo y tanto que decías cuando eras profesor y eras tan aguerrido, pues ¿qué nos sugieres para resolver aquí? Analizamos el asunto y vimos que la elección era pública. Desde la casilla es pública. Se pega fuera de la misma el resultado. Cada uno de los partidos tiene un acta con el resultado de la misma. Y son los ciudadanos los que cuentan los votos. Los ciudadanos, junto con los representantes de los partidos, llevan el paquete electoral a la oficina del distrito y ahí se vuelve a cantar en público el resultado, también con representantes de todos los partidos. Y se va alimentando el sistema en público. Claro, es difícil monitorear presencialmente 150,000 casillas o más, que es lo que habrá en la elección del 2018. Sin embargo, sí podemos llegar a la conclusión de que era público. Y como decía también Bobbio, lo importante no es saber, sino estar en condiciones de saber. El derecho no es para que sepamos, es para saber cuando querramos saber. Y las autoridades estamos obligados a responder. Lo que dijimos ahí fue que la elección era pública y que el principio de máxima publicidad sí se satisfacía con ese diseño, que a su vez reserva algún tipo de modalidad en el acceso a la información. De ahí hasta acá tenemos más de 30 jurisprudencias en el Tribunal Electoral para garantizar y satisfacer el acceso a la información y la transparencia de los partidos políticos, que me temo no tienen una cultura tan transparente como otros entes, concretamente como el Poder Judicial de la Federación, el cual me honro profundamente en integrar, y lo he dicho en público en infinidad de ocasiones, y he tratado de demostrarlo con mis resoluciones y con mis actuaciones, porque creo en la transparencia, y creo que la prueba de ello es la gentil invitación que me han hecho año con año. Muchas gracias, señor ministro. Gracias a todos.